apenas horas para la segunda convocatoria del diálogo convocado por el Consejo Económico y Social del país a instancia del honorable señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Ese diálogo que primero, según dice la politóloga Rosario Espinal, debe el Consejo Económico y Social del país ganarse la credibilidad como promotor de diálogos. Recordemos muy bien que en el pasado, el promotor, el moderador por excelencia, lo era don Agripino Núñez Collado, retirado ya de la vida pública por asunto de edad. Trató en el año 1986 de que existiese un moderador diferente, que lo fue Monseñor el Cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez, pero no tuvo el éxito que se deseaba y volvió a caer la responsabilidad en López Rodríguez. El Consejo Económico y Social de la República Dominicana, creado por decreto presidencial que lo dirige un hombre honorable del país, el señor Daniel Toribio, quien fue rector de INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y que es una persona con credibilidad en el país, pero que al ser asalariado del Estado Dominicano, porque esos integrantes del Consejo Económico y Social, Daniel Toribio, pues reciben salario, entonces, pues quizás se le puede cuestionar la imparcialidad, del equilibrio que pueden tener en este diálogo. Pero no creo que el señor Toribio sea una persona que se deje, como decimos en buen dominicano, narigonear. No lo creo. No lo creo. El señor Toribio es una persona que ha demostrado ser equilibrado, estar del lado de los mejores intereses del país. Ahora, vamos a los detalles. ¿Cuáles son las encomiendas que tiene en sus manos el Consejo Económico y Social de la República Dominicana en esta segunda convocatoria del diálogo, que es ya, si se quiere, el inicio formal de los trabajos? Primero, en la primera convocatoria, valga la redundancia, se determinó incluir un 13º punto, que es el relativo al famoso Código Electoral, que coincide con el trabajo que venía realizando la Junta Central Electoral para modificar las leyes que rigen los partidos políticos y el sistema electoral dominicano, que datan del año 2018 y del año 2019, que fueron aprobadas al vapor rápido porque las elecciones del año 2020 estaban a doblar la esquina y tendríamos que tener en mano algo para controlar las primarias de los partidos políticos, controlar el funcionamiento de estas entidades y el transfugismo. Bueno, y por eso se aprobó al vapor eso. Entonces, esta convocatoria del diálogo tenía originalmente 12 puntos básicos a discutir, el primero de lo cual sería una eventual reforma constitucional para dar la famosa independencia al Ministerio Público. De inmediato se recibió la oposición de uno de los principales partidos de oposición, que lo es la Fuerza del Pueblo, que dirige el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Otro de los puntos es la famosa reforma fiscal de la que ha hablado el presidente Luis Abinader en múltiples ocasiones, y se necesita pues profundizar esa parte de la famosa reforma fiscal. Si se implementa la reformista, como decíamos el día pasado, la pequeña reforma realizada en los primeros 4 años del presidente Danilo Medina, con relación al pagar el 1% del precio del vehículo como derecho a circulación, lo cual pues indudablemente sería duramente afectada la clase media alta, que es la que usa un vehículo de 600,000, 700,000 pesos, 1 millón de pesos, etcétera, etcétera.
El caso del que tenga un vehículo, cualquier vehículo cuesta 600.000 pesos ahora, tendría que pagar 6.000 pesos por el derecho a circulación de ese vehículo. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma es la relativa al sector eléctrico. Aunque se firmó de manera abrupta el famoso pacto eléctrico y no se han visto los resultados de este pacto eléctrico, por eso se considera vital incluir el sector eléctrico, la reforma eléctrica dentro de este diálogo, a sabiendas de que el sector eléctrico es vital para el desarrollo de la economía de un país. Un país no se desarrolla en medio de interrupciones eléctricas, en medio de un sistema eléctrico altamente costoso, no motiva a que industrias en zonas francas extranjeras vengan a instalarse aquí en la República Dominicana, porque los costos operacionales, los costos de fabricación serían muy altos. Por eso se hace necesario pues incluir este sector dentro del diálogo. Otro aspecto importante es el sector agua. Esa agua que es vital, muy importante para la industria, para la vida, para la salud, y que es un recurso no renovable que se va agotando poco a poco, y que si no lo preservamos, pues indudablemente se ha dicho hace tiempo que las próximas guerras ya no serían por petróleo, sino serían por agua. Entonces por eso se ve importante incluir este sector eléctrico dentro de los temas a discutir dentro del diálogo. Un tema que no se puede quedar, sin duda alguna, es el tema de la Policía Nacional, la reforma policial, la que de tanto se ha hablado en este país y que se sazona aún más cuando ocurren hechos lamentables, como el caso de la pareja de esposos, los cristianos, que fueron asesinados en Villa Altagracia por una patrulla policial descontrolada, que entendía que debía ser gatillo alegre. Entonces, ahí se coloca de nuevo en la palestra pública la famosa reforma policial. Hace tiempo que se viene hablando de reforma policial, pero lamentablemente nunca se toca el fondo. Un aspecto fundamental para el desarrollo de los pueblos es la educación. Ya no se aboga porque se otorgue más presupuesto a la educación preuniversitaria, porque el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación de la República Dominicana, si no es uno de los más altos de la región, está dentro de esos, dentro de los primeros 3 presupuestos más altos de la región, que tiene 1% del Producto Interno Bruto, que año tras año, como aumenta el Producto Interno Bruto, se produce una alza automática en el presupuesto de inversión en la educación preuniversitaria, que ya se agotó una primera etapa vital, que fue la etapa de construcción de aulas, mal construida o no, están ahí. Se construyeron aulas al por mayor del detalle, se construyeron tantas escuelas, tantas aulas, que no se pensó en la densidad poblacional de algunos lugares, y se construyeron escuelas que tendrán que transcurrir quizá 15 o 20 años para que estas escuelas puedan estar llenas a toda capacidad. Entonces se incluyó no la educación preuniversitaria en sí, sino la calidad de esa educación, porque ya ahora el sentir de la población del Estado Dominicano debe estar en elevar la calidad de esa educación, porque a la medida en que se eleva la calidad de la educación preuniversitaria, asimismo la educación universitaria puede recibir un buen producto y a su vez puede formar buenos profesionales altamente competitivos. No se puede quedar, sin duda alguna, un tema importante para la sobrevivencia, que es la salud. La reforma en el sector salud, que nos ha dado duramente en este año y pico de pandemia, donde se ha concentrado la política de salud del gobierno dominicano a controlar el terrible virus del COVID-19, y que hay otros aspectos que se han descuidado, y hay que admitirlo, producto de la COVID-19, como es, por ejemplo, la salud preventiva, la vacunación, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es
lo que decíamos hace un momentito, el famoso código electoral, la creación de un código electoral que sería una reforma, como lo ha planteado la Junta Central Electoral, a esas leyes que rigen el sistema electoral y el sistema de partidos políticos del país. Vital para el equilibrio de la democracia, para la transparencia de los procesos electorales, que se requiere cada vez más ser transparente, diáfano y claro en los procesos electorales. Pero otro aspecto importante que lo ha reclamado con urgencia y que ahí de seguro se van a escenificar confrontaciones bastante interesantes, que es la reforma al sector laboral. Hace tiempo que el sector empresarial viene abogando por una reforma al Código Laboral que data de los años 90, cuando el doctor Rafael Alburquerque, pasado vicepresidente de la República, pues en su calidad de ministro de Trabajo en ese entonces, de los últimos 2 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, promovió ese código laboral. Un código laboral, si se quiere, de vanguardia, un código laboral que protege los derechos del trabajador, no tocó la parte de las cesantías laborales, que es lo que quiere ahora el empresariado quitar del código. Quiere que se anule esas prestaciones laborales, para que sea imagen y semejanza de los países con mayor desarrollo que la República Dominicana, olvidando los empresarios, que en el caso, por ejemplo, de referencia para República Dominicana, que es Estados Unidos, en Estados Unidos no existe prestaciones laborales, pero sí existe lo que se llama un seguro de desempleo, donde el trabajador, cuando queda despedido del trabajo que estaba realizando, cobra por lo menos 6 meses el salario que estaba cobrando en el último trabajo, que es tiempo más que suficiente como para gestionar o diligenciar, como decimos aquí en buen dominicano, nueva colocación en el mercado laboral. Ahí mismo queda suspendido, inmediatamente se coloca en el mercado laboral este auxilio que se le presta al trabajador. Entonces, eso podría generar discusiones bastante interesantes. No se puede quedar atrás la seguridad social, como decíamos ayer, los 4 componentes básicos de ella, que son aseguradoras de fondos de pensiones, muy en boga, con la devolución del famoso 30% de los fondos acumulados de los trabajadores, también es muy en boga lo relativo al seguro familiar de salud a través de la aseguradora de riesgo de salud, donde los médicos pues reclaman mayores pagos de parte de estas empresas que manejan, administran lo relativo al seguro de salud de los trabajadores. Entonces eso va a generar muchas discusiones interesantes. La reforma del transporte, la reforma a la ley de hidrocarburos, vital. Y un último punto, y no por ser el último, no es que no sea interesante, la transformación digital. Vimos cómo en la pandemia, que casi se controla, se puso muy de moda el trabajo a distancia, el trabajo desde la casa, la transformación digital, el uso de servicios vitales online, el uso de servicios como legalización, por ejemplo, de firmas, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la Procuraduría General de la República, vía online, el pago de impuestos vía online, el pago de impuestos aduanales, de impuestos internos también vía online, también, ¿por qué no?, a la misma tramitación de conocimientos, tanto en la educación preuniversitaria como en la educación universitaria y la educación técnica, pues formaron parte de la famosa transformación digital. Eso está en carpeta dentro de los puntos vitales. Está convocando el Consejo Económico y Social del país para la segunda parte de este diálogo, para mañana a las 10 de la mañana, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay un amplio salón ahí, donde se ha notificado formalmente a los 12 partidos políticos que asistieron a la primera fase del diálogo, a que asistan, y que desde ya el nuevo
vocero de la Presidencia de la República, el señor Homero, ha anunciado que el presidente Luis Abinader estará presente en esta etapa ya, si se quiere, de inicio de trabajos del diálogo. Es importante que el presidente de la República, como líder del país, líder del partido gobernante y primera figura pública del país, pues le dé la importancia que requiere la convocatoria a este diálogo, que dice la politóloga Rosario Espinal, que es una forma de ganar tiempo, y si es así de ganar tiempo, pues muy bien, lo hace el presidente de la República anunciando su participación en este diálogo. Espero que, con todo el respeto que se merece el presidente Luis Abinader, los políticos, los representantes de las fuerzas políticas opositoras, pues se dirigen al mismo con la altura que reviste la investidura presidencial. Que no se convierta esto en un escenario de discusiones estériles políticas, a propósito del anuncio ya prácticamente formal que hizo el presidente Luis Abinader en el día de ayer, de que aspiraría a 4 años más acogiéndose a lo que establece la Constitución de la República. No a 12 como le estaba proponiendo un diputado que estaba ahí en ese momento. Siempre hay politólogos, políticos, que son muy emotivos, y que el presidente de su partido, el presidente de su corriente política, ellos quieren que esté por siempre ahí, porque él está yendo bien con ese. Vamos a ver cómo cae este anuncio del presidente Luis Abinader, primero en su partido, el PRM, que pienso no tiene mayor oposición, aunque el ingeniero Ramón Alburquerque ha anunciado con cierta timidez un proyecto político presidencial dentro del PRM, es el único. Está a favor del presidente Luis Abinader, que su adversario al interno del PRM desde el año 2016, que lo era el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, aplicó la fórmula de recoge y anunció recientemente que se recogía políticamente por su avanzada edad y que iba a dar paso a un nuevo liderazgo dentro del PRM, haciendo alusión clara al posible lanzamiento de su hija, Carolina Mejía, que es la actual alcaldesa del Distrito Nacional, pero esta señora no ha aprendido como alcaldesa, no ha tenido ese impacto en la población dominicana. Otro de los que podrían ser adversarios al interno del señor Luis Abinader, a lo interno del PRM, el señor Luis Abinader, como para buscar la nominación presidencial, es el actual ministro de Turismo, el señor David Collado, pero es subalterno de él. Es subalterno de él, es el ministro de Turismo, el que tiene a su cargo la política estatal en materia de promoción turística de la República Dominicana. Es decir, que Luis Abinader va en coche, el único candidato que tiene, va en coche para conseguir la nominación presidencial dentro de su partido, el PRM. El único candidato ya formal que tiene Luis Abinader lo es el expresidente de la República, Leonel Fernández, porque no tiene adversario dentro del proyecto político que promueve su postulación presidencial, que es la Fuerza del Pueblo. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene varios candidatos o precandidatos que ya están visitando las casas, los lugares donde está la militancia de este partido político, porque primero es ganar la nominación y luego es batallar el todo contra todo por ganar la presidencia de la República. Está el amigo muy honesto, a propósito, y capaz, Domínguez Brito, que estuvo recientemente en un periplo por las principales ciudades de Estados Unidos donde residen dominicanos. Está también Abel Martínez, que había realizado ese mismo periplo por gran parte de donde está la diáspora dominicana en Estados Unidos. Está la que fue vicepresidenta de la República, 8 años, la que fue también primera dama de la República, 8 años, los 8 años consecutivos del gobierno del presidente Leonel Fernández. Me refiero a Margarita Cedeño de Fernández, que aspira a ser la candidata presidencial de esta entidad política. Y está, aunque perfil bajo, el que fue candidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones, el señor Gonzalo Castillo. Uno de ellos será el adversario, en primer lugar,
de Leonel Fernández. Como Leonel Fernández viene de la hueste, de las filas del PLD, el candidato del PLD tendrá como primer adversario a Leonel Fernández y luego posiblemente al presidente Luis Abinader. Decíamos en otras ocasiones que realmente pues el PLD y la Fuerza del Pueblo en primera o segunda vuelta están llamados a sentarse en la mesa del diálogo, porque para adversar a un presidente en funciones, un presidente en ejercicio, hay que tener un impacto, un candidato de impacto en la población dominicana. Eso le pasa a la Fuerza del Pueblo, tiene un candidato ya con 3 mandatos presidenciales conocidos, con una obra en cuanto a infraestructura física, en infraestructura vial, en medio de transporte colectivo altamente conocida, que es el doctor Leonel Fernández. El PLD tendría un candidato novicio que realmente nadie sabe, al menos que no elijan a Abel Martínez, que tiene una capacidad gerencial en materia municipal. Pero si elige Margarita Cedeño de Fernández, tiene una gestión como vicepresidenta de la República, pero no ha tenido esa experiencia gubernamental. Tenemos a Leonel Fernández, que está tirado al medio, un hombre que conoce la sociología misma del dominicano, la sociología. Mira, este fin de semana acudió a San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, juramentó seguidores, visitó un supermercado de uno de sus principales promotores políticos en San Francisco de Macorís. ¿Para qué visitó Leonel Fernández el supermercado, como lo vemos ahí en pantalla? Para ver los precios de los artículos de primera necesidad que se venden en ese supermercado. ¿Y qué hizo Leonel? Hizo una comprita en el supermercado, compró varias cosas en el supermercado. Eso es conocer claramente la debilidad de tu enemigo fundamental. Leonel ya ha identificado como su enemigo fundamental no al PLD, sino al presidente en ejercicio, Luis Abinader, que ha tenido un enemigo que poco a poco ha ido impactando a la población, que es la inflación, el costo de la vida, que se ha, si se quiere, recrudecido, producto de la peste porcina africana. Vemos como la carne por excelencia del dominicano, la de más fácil cocción, la de más fácil adquisición de proteína, que es la carne de pollo, se ha disparado a precios exorbitantes, cada vez más lejos de las posibilidades de los menos pudientes del país. Vemos como el arroz, el cereal por excelencia de consumo de los dominicanos, está en los supermercados 34, 35 pesos la libra, hasta 38 pesos la libra. El plátano ahora tiene un descenso importante, producto de los disturbios atmosféricos que ocurrieron en la línea noroeste, y el INESPRE ha anunciado que vende plátano, como decíamos ayer, hasta a peso. Pero eso es temporal. Hay otros rublos alimenticios que se han encarecido bastante, como son, por ejemplo, los aceites comestibles básicos para la cocina de los pobres dominicanos. El aceite de soya, que es el de mayor consumo, se ha disparado a precios increíbles. Los precios de los hidrocarburos ha tenido el presidente de la República, el gobierno dominicano, que estar inyectando constantemente recursos a la refinería dominicana de petróleo para evitar que los precios de los hidrocarburos se disparen. Pero hay un precio de hidrocarburos, el precio del gas natural, que al parecer ya no podrá ser controlado y podría producirse alzas en el precio del gas natural, lo que sin duda alguna podría motivar a alza en los precios de la generación eléctrica.